¿verdad? Yo siempre estoy al pendiente y escuchando la palabra del Señor. Por eso le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y por la palabra del Señor que Dios trajo a nuestros corazones en este tiempo. Gracias a Dios. Amados hermanos, la palabra de Dios es indispensable para nuestra vida. Y estoy hablando acerca de lo que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y estoy hablando de que lo que sale de la boca de Dios es lo que permite que nosotros podamos tener vida, ¿verdad? Porque es lo que nos permite poder tener entendimiento, enseñanza, dirección en todos los aspectos, en todos los roles que desempeñamos en nuestra vida. Porque es lo que sale de la boca de Dios y esta es eficaz. Porque de acuerdo a Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que se esconda de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios, amados hermanos, conoce perfectamente la necesidad de cada uno, ¿verdad? Y a través de su palabra Dios nos ayuda a nuestros pensamientos para que sean conforme a Él, ayuda a nuestros sentimientos para que sean conforme a Él, ayuda a nuestras emociones para que sean conforme a Él, a nuestras reacciones para que sean conforme a Él, a nuestras palabras para que sean conforme a Él. Todo ello encontramos la dirección en la palabra del Señor. Gracias a Dios. Amados hermanos, ¿a ustedes les gusta leer libros? ¿Sí? ¿Qué libros leen? La Biblia es un libro, sí. Hay que leerla, ¿verdad? Y es importante leerla. Muy bien. Hay libros que tal vez no valga la pena leer, ¿verdad? Porque hay de todo. Pero hay libros muy buenos. Los libros, amados hermanos, nos ayudan, nos abren la mente, ¿verdad? Nos permiten a través de la imaginación poder participar y conocer lugares, ¿verdad? Conocer personas, costumbres, ¿verdad? Y es muy bonito poder viajar a través de lo que los libros nos dicen, ¿verdad? A través de ello podemos conocer las características, cómo son de alguna ciudad, de algún lugar, de algún país. Pero también hay libros, amados hermanos, que nos hablan a la imaginación, ¿verdad? Y nos permiten explorar otros mundos que no existen, pero que nos permiten también abrir la mente hacia esas cosas. Por ejemplo, yo anoté algunos libros, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? Muy bien, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? Bueno, Romeo y Julieta, ¿verdad? Es William Shakespeare. Muy bien. Hay un libro que yo lo he leído ya muchas veces porque es dentro de muchos de los que ha hecho Julio Verne, que es 20,000 leguas de viaje submarino, ¿verdad? Es muy bonito. Yo no sé si ustedes leyeron, por ejemplo, unos tomos grandotes, así que hablaban acerca de Jesús, pero de manera ficticia, ¿verdad? Porque no es real, es como el autor se lo imagina. Incluso hacía un viaje en el tiempo, al tiempo de Jesús, y lo escaneaba, ¿verdad? Para checar cómo era su sangre, para ver cómo era su piel, cómo era su voz. Y encontró allí en ese libro, dice que Jesús no tenía sangre, ¿no? Da muchas cosas, son unos libros grandes. No recuerdo ahorita el nombre. El caballo de Troya. ¿Caballo de Troya se llama? Muy bien. Bueno, son varios libros. Pero hay libros, amados hermanos, cristianos tan hermosos que nos han ayudado mucho a través de la historia. ¿Han ustedes leído El progreso del peregrino?
¿verdad? Y es un libro del que nuestra hermana Ruth siempre nos habla y nos expone, ¿verdad? Como los personajes, ¿verdad? Que son lo que no somos nosotros, ¿verdad? Como que el don Orgullo, ¿verdad? O don Cristiano, ¿verdad? O don Caminante, ¿verdad? Participan allí para mostrarnos cómo es la vida del cristiano. Por eso se llama El progreso del peregrino, ¿verdad? Muy bien. También tenemos un libro muy hermoso que yo se lo recomiendo mucho de John Piper. John Piper es un autor que habla mucho acerca de la familia y habla de una manera muy bonita. Este libro se llama Deseando a Dios y yo se lo recomiendo mucho. Deseando, ¿de qué manera deseamos de veras el estar con Dios, su presencia, pero el desear que lo que Dios dice realmente sea efectivo para nosotros? Y también un libro ya muy antiguo también, pero muy efectivo para todos, ¿verdad? La cruz y el puñal, ¿se acuerdan? De David Wilkerson, ¿verdad? En aquellos tiempos cuando él trabajaba con las pandillas de la ciudad de Nueva York y escribía este tipo de libros. El precio de la gracia, de Dietrich Bonhoeffer, es un libro hermoso que nos habla acerca del precio que el Señor Jesucristo tuvo que pagar, pero además del sacrificio que también nosotros debemos de hacer conscientemente y con amor por estar en el camino del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y también, por ejemplo, La cabaña, ¿verdad? Este libro, que también hay una película de este libro, es un libro muy hermoso que nos habla acerca de la presencia de la Trinidad, ¿verdad? En la vida de una persona. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo trabaja con nosotros cada uno? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y es un libro muy bonito, de unas 450 hojas, pero muy bonito. Y el libro que yo siempre les he recomendado, ¿verdad? Desde que yo llegué acá, En sus pasos, ¿verdad? Ya lo encontré en internet, antes no lo tenían, como que es nuevo, lo acaban de editar otra vez. Se llama En sus pasos, ¿verdad? Cuesta alrededor de 1,500 ahí en internet para pedirlo por Amazon. Y de Carlos M. Sheldon. Es un libro muy hermoso que nos habla acerca de cómo nosotros vivimos nuestra vida en todos los sentidos, dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? En sus pasos, siguiendo los pasos de Jesús. Y a través de este libro corre la pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Este libro yo lo presté, ya no regresó, ¿verdad? Y pienso que lo han de tener los hermanos, ¿verdad? Que pues acostumbran comprar libros y que pues lo tienen en su biblioteca personal, pero es ya también viejita la edición original. Pero, amados hermanos, leer libros es muy bonito, es muy hermoso. Y si estos libros, amados hermanos, nos ayudan mucho, porque se dice que una persona que lee sale de la ignorancia. Una persona que lee se le abren los ojos, se le abre la mente, se le abre la imaginación, puede defenderse. Una persona que lee puede argumentar, puede opinar, puede participar de los temas, ¿verdad? De la vida. Y es muy bonito esto. Produce un efecto en la vida de una persona que lee. Pero, amados hermanos, ¿qué efecto? ¿Qué se espera? Que haya un efecto en una persona que lee la palabra de Dios. Si esos libros, que sí nos ayudan mucho de manera humana, intelectual, emocional, nos ayudan mucho y son muy bonitos, amados hermanos, ¿qué puede producir en nosotros? ¿O qué debe producir en nosotros? ¿O qué se espera que produzca en nosotros? La lectura de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice que por la palabra fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? El Señor creó todo con su palabra. Es poderosa la palabra de Dios, ¿verdad? Es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12. Por eso, amados hermanos, es muy importante que nosotros podamos ver a manera de reflexión, de autoestudio, qué ha provocado en cada uno de nosotros, qué ha provocado en mí
el que yo lea la palabra de Dios se refleja en mi conocimiento. Puedo encontrar los libros de la Biblia, ¿verdad? Un pastor le dijo en una ocasión, cuando estábamos en una reunión de pastores, en un curso de pastores, el pastor que nos estaba dirigiendo dijo: a ver, busquen por favor Ezequías 3:21, ¿verdad? Y todo el mundo buscando Ezequías 3:21, Ezequías, y nunca lo encontraron. ¿Cómo? Son pastores, ¿cómo no encuentran Ezequías 3:21? Porque no existe el libro de Ezequías, ¿verdad? Entonces, pero ahí estamos, porque no tenemos esa costumbre, esa habilidad que se crea, ¿verdad?, por el estudio continuo, permanente de la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos encontrar ¿qué significa ese número grande, ¿verdad? ¿Qué significa ese número pequeñito, ¿verdad? Preguntan algunos. Pero necesitamos conocer en todo sentido la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿De qué habla cada uno, verdad? En forma general. Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, es un conjunto, ¿verdad?, de 66 libros que nos hablan de un solo tema, ¿verdad? Y que a pesar de que pasaron 1500 años desde el primero hasta el último, ¿verdad?, hay una congruencia y hay una unidad en su contenido. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, lo que produce la palabra de Dios, ¿verdad?, en forma resumida en la vida de las personas que la leen con seriedad, que la leen con el deseo de que sea eficaz para sus vidas. Amados hermanos, San Mateo 4:4 nos dice que produce vida espiritual. Vida espiritual. El Señor, a través de su Espíritu Santo, le da vida a las personas, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: estando aún muertos en vuestros pecados, dice, os dio vida juntamente con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, la palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que sale de la boca de Dios, amados hermanos, estas son aquellas palabras de amor, de cariño, ¿verdad? Cuando nos habla y nos dice: hijitos míos, para hablar a nuestro corazón, para que nosotros nos acurruquemos, ¿verdad? Y le digamos: Señor, ayúdame, con palabras bonitas. Y entonces el Señor, con ese amor, con ese cariño, ¿verdad?, con su Espíritu Santo allí, ¿verdad?, nos habla, nos enseña, nos redarguye, nos instruye, ¿verdad?, nos habla el corazón. Y a veces tiene que agarrar esa, no quiero decir cinturón, pero hay unas maderitas que tienen un texto bíblico. Con amor eterno te he amado, dice la vara, pero ahí va, ¿verdad? Porque a veces es necesario también, porque es la palabra de Dios, porque todo lo que sale de la palabra de Dios es buena, es viva y es eficaz. Bendito sea el nombre del Señor. San Mateo 7:24, amados hermanos, nos dice que la palabra de Dios, para una persona que la lee, para una persona que se interesa, para una persona que desea que la palabra de Dios le ayude, amados hermanos, le da fortaleza, ¿verdad? Hay tantas cosas que nos desaniman, hay tantas cosas que nos permiten tener tristeza en nuestro corazón, hay tantas cosas que nos permiten el poder decaernos, amados hermanos, pero la palabra de Dios nos levanta. Dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque el consejo que está adquiriendo y está aceptando es el que viene de la palabra de Dios. La casa personal, su vida, su cuerpo, dice el Señor, es templo del Espíritu Santo. Señor, ayúdame, enséñame, Señor, para que yo lo mantenga limpio, para que yo lo mantenga puro para ti. Pero yo necesito que tú vivas en él. Y el Señor nos ayuda con su palabra. Para mi hogar, para mi matrimonio. Señor, ¿cómo puedo tener una buena relación con mis hijos? Señor,
que caminemos juntos como hogar, como familia, contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestros negocios, para que todo lo que hacemos, Señor, sea prosperado y que tú lo bendigas, Señor, para que también sirva para tu honra y para tu gloria. Señor, ayúdame en mis estudios, porque soy duro de cabeza, ¿verdad? Yo hablo por mí, soy duro de cabeza, tengo que machetear mucho, Señor, para poder entender una cosa. Señor, ayúdame en todas las cosas, amados hermanos, de lo que nosotros vivimos. Nosotros le pedimos ayuda al Señor y Él nos ayuda por medio de su palabra, su Espíritu Santo. Él siempre, dice el Señor, nos ayudará, nos recordará todo lo que el Señor Jesucristo enseña, ¿verdad? Está con nosotros siempre. Señor, el Señor nos permite poder tener sabiduría, porque el que le pide a Dios sabiduría, dice Santiago, el Señor se la da abundantemente y sin reproche. Bendito sea el nombre del Señor. En cualquier situación, para cualquier situación, para cualquier decisión que se tenga que tomar, el Señor está allí presente, porque somos hijos de Dios, porque el Señor nos ama, porque el Señor nos permite poder acudir a Él en cualquier momento, en cualquier tiempo. San Mateo 8:16 dice la palabra del Señor que cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. En Cristo Jesús, a través de la palabra de Dios, amados hermanos, el Señor dice que somos sanos, porque el Señor murió en la cruz de Calvario y a través de su herida nosotros somos curados. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. Necesitamos creerlo, necesitamos vivirlo, necesitamos experimentarlo, porque ese es el camino que el Señor nos da para que nosotros podamos tener un corazón agradecido, lleno de paz y lleno de gozo en cualquier situación. El Señor nos da sanidad física, pero también nos da sanidad espiritual. Nos da orden, nos permite ordenar nuestra vida, nos permite ordenar nuestras relaciones, nos permite ordenar nuestras actividades, de tal manera, amados hermanos, que lo que hacemos honra y glorifica el nombre del Señor. Gracias a Dios. Y, amados hermanos, en Romanos 10:9, el Señor dice que nos da salvación y vida eterna. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es una promesa de Dios que está escrita en la Biblia y que es palabra de Dios para nuestros corazones. Es un proceso. Hay que confesar. Para confesar hay que aceptar que tenemos ese problema, esa necesidad. Lo confesamos al Señor Jesús. Le pedimos perdón por nuestros pecados. Creemos, dice, que Él le levantó de los muertos para nuestra salvación. Y entonces, amados hermanos, recibimos el don de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Esto y muchas cosas más, amados hermanos, es lo que la palabra de Dios hace. Y me gustó el título que le dio yo nada más le había puesto la palabra de Dios, pero él dijo por la palabra de Dios, y eso es mucho mejor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso, amados hermanos, por la palabra de Dios se ha hecho todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su angustia? ¿Cuál es su preocupación, amados hermanos? El Señor dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor, lo único que necesitamos nosotros es que el Señor esté con nosotros. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, dice Moisés. ¿Cómo le podemos decir al Señor: Señor, si tú no vas conmigo, por favor, no me dejes hacer nada, no me permitas hacer nada? Porque necesitamos la ayuda de Dios, amados hermanos, en todas las cosas. Estamos en Segunda de Reyes, en el capítulo 22 y 23. Ustedes pueden leer estos dos capítulos con calma, amados hermanos, son muy hermosos. Es la historia del rey Josías. El rey Josías, amados hermanos, es el rey más joven, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Él llegó al trono a la edad de 8 años, ¿verdad? Niño. ¿Qué puede saber de reinar? Decimos nosotros. Pero
por la sucesión, ¿verdad? De reyes, o cómo se le podría decir, sucesión real, o no sé. Él llegó al trono, pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que este rey no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda de lo que su padre David. Es una expresión, ¿verdad?, porque toda referencia es al rey David, pero el rey David es la referencia hacia Dios, ¿verdad? De tal manera que podemos entender que el rey Josías dice, hizo lo recto ante los ojos. Ya me quitaron el texto. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Vean ustedes, amados hermanos. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y ustedes dicen, ¿cómo puede hacer esto un niño? ¿Verdad? ¿Cómo puede hacerlo principalmente si sus antecesores no hicieron lo correcto delante de Dios? ¿Verdad? De esta manera el Señor nos habla para que nosotros podamos ver qué tan sensibles somos nosotros para que lo que la palabra de Dios dice, la aceptemos o no la aceptemos, la tomemos o no la tomemos, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad? Porque Josías, a pesar de su juventud, todavía era un niño, ni siquiera pasaba por la adolescencia, ¿verdad? Y todos tenemos una idea de que la adolescencia, ¿verdad?, es una etapa difícil, ¿verdad?, por la rebeldía y por muchas cosas, pero Josías no es así, y nos está diciendo otra cosa, pero porque él tomó en cuenta la palabra de Dios para su vida, ¿verdad? Por eso, amados hermanos, esto que hace Josías es muy interesante para que nos ayude a nosotros para ver cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos viviendo, ¿verdad? Cómo estamos tomando en cuenta o si estamos tomando en cuenta o no estamos tomando en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. En algún momento, amados hermanos, en la vida de Josías se pusieron a restaurar el templo. Hagan de cuenta que el templo necesita, ¿verdad?, reparación. Entonces empezaron a levantar todo, ¿verdad? Había mucho polvo por donde quiera. Dice la palabra de Dios, había albañiles, había carpinteros, había personas que trabajaban con la piedra de cantería, etcétera. Entonces había mucho movimiento en el templo de Dios. Y el rey, ¿verdad?, le dice a su escriba, Safán, le dice, mira, ve al templo y dile al sacerdote Hilcías, al profeta, que te dé las ofrendas para que los trabajadores tengan lo necesario, ¿verdad? Entre paréntesis, ¿verdad? El pueblo traía ofrendas para que las obras en el templo se pudieran hacer, ¿verdad? Y bueno, las administraba el sacerdote. Entonces el profeta, el escriba Safán vino, habló con él y dice, el rey dice que me des las ofrendas para que podamos comprar, darle a los trabajadores y se puedan comprar las cosas que se necesitan. Y sí, está bien, le dio la ofrenda, pero también trajo aparte otra cosa que encontró y le dijo, he encontrado. Vean ustedes, amados hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Aquí en el versículo número 8 del capítulo 22, dice la palabra del Señor. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Por qué? ¿Qué no tenían la palabra de Dios? Amados hermanos, los tiempos son difíciles a través de la historia. Cuando había guerra, se acostumbraba enterrar los objetos preciados, el dinero, documentos. Por eso, si encuentra usted una jarra allí de monedas de oro en su patio, puede ser por eso. Porque era una costumbre para que el enemigo no se apoderara de las cosas importantes de un pueblo. Entonces, trabajando en la casa de Dios, levantando tal vez el piso, tal vez buscando por allá, tal vez metiendo paca y pilo, o ¿cómo se dice? Pico y pala por otro lado, ¿verdad? De repente chocaron con algo y lo sacaron y eran rollos. Se dieron cuenta, amados hermanos, era
la palabra de Dios, que obviamente en ese tiempo era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces dice que lo leyó, y entonces Safán fue y se lo llevó al rey, y leyó la palabra de Dios en frente del rey. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que cuando Safán estuvo leyendo la palabra de Dios, dice que el rey, ¿verdad?, se puso triste, se vistió de cilicio, se echó ceniza, dice, rasgó sus vestidos y se puso muy, muy triste y muy angustiado. Amados hermanos, ¿qué provocó esto en el corazón de Josías? Con solo leer la palabra de Dios, una palabra de Dios que ellos no tenían. Nosotros podemos tener, amados hermanos, yo no sé cuántas Biblias tenga usted en su casa, cuántas versiones, ¿verdad?, de cuántos colores, para los niños, para las señoritas, para las mujeres, para los varones de Dios, para las mujeres de Dios. O sea, hay Biblias para todos, Biblias de estudio, hay Biblias de todo, ¿verdad? Tiene muchas. Pero ¿qué impacto tiene eso allí? ¿O solamente están guardadas? ¿O realmente las ponemos así y empezamos a ver y a comparar, ¿verdad?, versiones y aprender de la palabra de Dios? Pero no lo tenían aquí. Y entonces cuando leyó la palabra de Dios, Safán, dice que el rey se apesadumbró, se vistió en cilicio y ceniza. Era la costumbre judía de mostrar mucha tristeza, mucha pesadumbre, mucha angustia por algo. Y dijo a todos los que estaban allí: vayan y pregunten, busquen, a ver quién sabe si lo que dice este libro se va a cumplir, porque la ira de Jehová se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no hicieron lo que dice aquí. Él se angustió, amados hermanos, porque dijo: ¿qué va a ser de nosotros? Porque todo lo que dice aquí que no debemos hacer, lo hemos hecho, lo estamos haciendo. Por donde quiera hay dioses extraños, por donde quiera hay dioses paganos, por donde quiera hay estatuas, por donde quiera, aún en la casa de Dios. Y amados hermanos, a veces nos acostumbramos tanto a lo que el mundo hace, que lo traemos a la casa de Dios y nos acostumbramos a ser iguales que el mundo. Nos actuamos igual, nos vestimos igual, caminamos igual, hablamos igual. No hay diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Por eso cuando Josías leyó la palabra de Dios, se dio cuenta de todas estas situaciones y se angustió y dijo: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces las personas que estaban ahí con él fueron a buscar, encontraron a una sacerdotisa. Esta sacerdotisa, amados hermanos, dice la palabra de Dios, déjenme encontrar, está en el versículo 14, capítulo 22, dice, se llama Hulda, una sacerdotisa de nombre Hulda. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos le preguntaron acerca de qué va a pasar con las profecías que están ahí escritas, y entonces, en primer lugar les dice la profetisa Hulda, les dice, en el versículos 16 y 17, amados hermanos, de capítulo 22 de Segunda de Reyes, dice: así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Dice: mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Esa es la sentencia, amados hermanos. Y usted puede decir: bueno, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo de que mi padre no haya obedecido a Dios? Y podemos referirnos, amados hermanos, a Ezequiel capítulo 3, cuando nos habla acerca de que el padre no pagará por los pecados del hijo, o el hijo no pagará por los pecados del padre, ¿verdad? Y el Señor dice: tanto el alma del padre como el alma del hijo son mías, y el alma que pecare esa morirá.
Pero, amados hermanos, la consecuencia de los pecados se siguen de generación en generación, y el hecho, también lo hemos visto, de que seamos cristianos no quiere decir que mi hijo sea cristiano, y no quiere decir que mi nieto sea cristiano, y no quiere decir que las generaciones que vienen sean cristianas solamente porque yo, como su tatarabuelito, fui cristiano. No, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros leemos la palabra de Dios habla al corazón de cada persona en particular, en tiempo presente. En tiempo presente, cada segundo que pasa, la palabra de Dios está pertinente para cada segundo que pasa de nuestra vida. ¿Cómo estoy ahorita? ¿Cómo estoy ahorita? ¿Cómo estoy ahorita? ¿Cómo estoy ahorita delante de Dios? ¿Cómo estás? Dice la palabra de Dios continuamente. Por eso se espantó el rey y dijo: lo que dice Dios es que la ira de Dios se ha encendido contra este lugar y contra los que moran en este lugar, por cuanto no han obedecido, por cuanto no han hecho las cosas que Dios ha dicho que se hagan. Y Josías, amados hermanos, hace algunas cosas que tal vez sería importante que tal vez nosotros las tomemos en cuenta. Dice la palabra del Señor en estos versículos que leímos. Dice: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Con todo lo que hacen en la vida diaria, me provocan a ira, me dejaron y adoran a dioses ajenos. Y la palabra de Dios nos habla acerca de que esto no lo deberían hacer desde cuando salieron de Egipto, para no contaminarse con los pueblos paganos, ¿verdad? Porque de otra manera, bueno, iban a provocar a ira al Dios de Israel. Y Josías se da cuenta, amados hermanos, de que está rodeado de todo eso. Y provoca en su corazón un temor muy grande de que esa profecía se cumpla. Y la pregunta que se desprende de ahí es, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, y vemos que las profecías que están escritas, que ahora que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, se van a cumplir, dice la palabra del Señor, en su tiempo, en su momento, conforme, ¿verdad? También a lo que nosotros vivamos, porque dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Y todas esas cosas que habla la palabra de Dios, amados hermanos, ¿qué producen en nosotros? ¿Realmente producen algo? ¿Nos preocupan? ¿Nos permite ver cómo estoy? ¿Estoy rodeado de eso? ¿Estoy haciendo eso? ¿He dejado de hacer lo que Dios dice que haga? No sé si mis padres obedecieron a Dios, pero ¿yo lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Y el conflicto, amados hermanos, que está ahorita entre Rusia y Ucrania y todas las naciones que están ahí involucradas, ¿creen ustedes que es plan de Dios o no? ¿Creen que es parte del plan de Dios para la venida del Señor o no? Y si nosotros vemos que la palabra de Dios dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, que no nos asustemos, que no tengamos temor, que veamos que es el principio de dolores y que pongamos atención, ¿verdad?, para estar bien delante de Dios, amados hermanos, pero que esto apunta a la venida del Señor, amados hermanos, ¿qué provoca en nosotros eso? ¿O solamente vemos por la televisión, las noticias y lo que está pasando allá? Pero que no nos incumbe. Amados hermanos, el Señor Jesucristo viene. ¿Cuándo va a venir? Nadie lo sabe. ¿Va a venir o no va a venir? El hecho de que nadie lo sepa, ¿quiere decir que no va a venir? No, va a venir, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, para que no nos tome como al ladrón, dice la palabra del Señor, debemos estar vigilantes, ¿verdad? Debemos estar atentos. ¿Atentos a qué? Atentos a nuestra vida espiritual,
atentos a nuestra relación con Dios, atentos a nuestra relación con las personas, atentos a nuestra forma de conducirnos, atentos a que nuestra vida busque a Dios, atentos a que nuestra vida sirva a Dios, atentos a que nuestra vida dependa de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros, pero también en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, Dios en su amor y en su misericordia nos habla acerca de lo que hizo Dios cuando vio lo que hizo Josías. Dice la palabra del Señor, versículo 18 en adelante, capítulo 22, segunda de Reyes. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, dice: también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Amados hermanos, aquí yo les traigo la respuesta de lo que dice el Señor. Si es que usted ha preguntado, ¿qué pasará conmigo? ¿Verdad? Si yo no tomo en cuenta lo que dicen las palabras de este libro. La palabra de Dios dice que todo se cumplirá. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, dice el Señor Jesucristo. Entonces, si el corazón de usted es como el corazón de Josías, que se pone, dice que se enternece, es decir, se pone humilde, pero se pone sensible a lo que la palabra de Dios dice, analiza su contorno, analiza su corazón, analiza su vida, pero también dice la palabra de Dios, por lo que hace Josías, dice: yo quitaré de ti el mal y vendrás en paz a tus padres. El Señor nos promete, amados hermanos, que si nosotros nos alejamos del mal, que si nosotros le buscamos a Él, que si lo ponemos como nuestro Dios, entonces nosotros seremos sus hijos, Él será nuestro Dios y nosotros llegaremos en paz a la presencia del Señor. Amados hermanos, ¿qué hay que hacer entonces? Todo el capítulo 23 del libro de Segunda de Reyes, amados hermanos, ustedes pueden leer, algunas cosas las leímos, pero ustedes pueden leer lo que hizo Josías. ¿Qué hizo? Como consecuencia de su entendimiento de una nueva y buena relación con Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 4, mandó sacar de la casa de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Amados hermanos, en la casa de Dios había utensilios que habían sido consagrados para adorar a Baal, a un Dios abominable dentro de la casa de Dios. Pero Josías lo sacó. Y también dice, había utensilios para adorar a Acera, ¿verdad? Acera era el dios femenino de Baal. Y también dice para todo el ejército de los cielos. Imagínese usted dentro de la casa de Dios tener aquí, ¿verdad? Cosas para adorar a los signos del zodiaco, que es a lo que se refiere. Es a ese nivel habían llegado todos los reyes antecesores de Josías. Y Josías podía haber dicho: Señor, pero yo no tengo nada que ver, pero ya lo voy a quitar. No, él lo tomó como suyo, esa condición, ese pecado. Se humilló delante de Dios. Dice que escuchó la voz de Dios y que Dios vio su corazón y le prometió que no pasaría nada durante su vida. Vean ustedes, amados hermanos, versículos 5 y 6. Quitó el rey a los sacerdotes idólatras que habían sido puestos para quemar inciensos a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco. Sacó la imagen de Acera y la quemó,
y derribó los lugares de prostitución idolátrica. Todo eso había, todo eso existía dentro del pueblo de Israel. Versículo 8, hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y los mató, y terminó con los sacrificios humanos a Moloc. Existía eso dentro del pueblo de Israel. Y dentro de los versículos últimos que leyó nuestro hermano, en versículo 16, capítulo 23, dice la palabra de Dios que envió y sacó los huesos de los sepulcros, dice, los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual anunció esto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas, amados hermanos, puede haber? ¿Cuántos dioses puede existir en la vida de una persona que se dice creyente en Dios? ¿Cuántos dioses paganos puede estar adorando, verdad? Y cree que es cristiano, que está adorando al Dios único, cuando su vida, verdad, está inmersa en cuántas cosas paganas de este mundo. Amados hermanos, el hombre se ha olvidado de Dios y ha edificado altares a su orgullo, a su vanidad, a su egocentrismo. Cualquiera se molesta ahora si le llaman la atención. Cualquiera le molesta ahora si lo exhortan a que camine derecho delante de Dios, porque hay un altar en su corazón para su propio ego. Ya no hay personas en lo general que escuchen con atención la palabra de Dios y se humillen delante de Dios y le pidan perdón a Dios y hagan cambios drásticos en su vida, en la vida de su familia, en la vida de su trabajo, en la vida de sus negocios, porque no quieren perder eso que el mundo les ha dado. Hay personas que no quieren asistir a la casa de Dios porque quieren trabajar todos los días, porque ¿de qué van a hacer si no trabajan? Hay tantas cosas que nos ha encrucijado este mundo, y en el cual nosotros hemos estado inmersos, y podemos traer a la casa de Dios cuántas cosas en nuestra vida. Estamos aquí, pero no queremos soltar el orgullo, la vanidad, el odio, el rencor, y estamos los unos contra los otros, amados hermanos. Pero la palabra de Dios está escrita que la venida del Señor vendrá, y hemos tomado la cena del Señor. Que la palabra de Dios, amados hermanos, dice, os conserve irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Y dentro de eso, dice la palabra del Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué no permitimos que la palabra de Dios se escuche fuerte y penetre en nuestro corazón? Y nosotros podamos decirle, Señor, ayúdame, te ofrezco mi vida, mi corazón, reconozco mi necesidad, reconozco que tengo estas situaciones, tal vez son ídolos, tal vez es orgullo, tal vez es vanagloria, que no me permiten el poder tener una relación contigo como debe de ser, ni con las personas, que no me permiten servirte, Señor, que no me permiten buscarte de todo corazón, porque tal vez ni siquiera leo tu palabra. Amados hermanos, el altar está abierto, desde hoy en la mañana lo abrimos. Ya no vamos a limitar para que las personas que quieran buscar a Dios lo puedan hacer en el altar del Señor. Si usted lo desea hacer, el altar está abierto. Le invito para que me acompañe en oración. Señor, te damos gracias. Queremos, Señor, rogarte, Padre, que tengas misericordia de nosotros. Y como el corazón de Josías fue sensible a tu voz, a tu palabra, así, Señor, así yo deseo que tú, mi Dios, me ayudes, que limpies, Señor, mi corazón, que limpies mi mente, que quites la malicia de mi corazón, que quites los prejuicios que tanto daño, Señor, me han hecho. Que me permitas, Padre Santo, poder tener comunión contigo, y que tú me ayudes para poder identificar, Señor, todo aquello que no te agrada en mi vida, en mi corazón, en mi vida, Señor. Yo deseo caminar contigo, que mi corazón esté
lleno de ti, y que tu palabra santa sea la que me dirija con tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas la vida de tu iglesia, la vida de tus hijos, Señor, para que todos, Padre Santo, podamos salir, Señor, de este tiempo tan difícil, Señor, en el que nos ha metido esta pandemia y que ha cristalizado, lo ha puesto duro nuestro corazón, que a veces hasta insensible se ha vuelto, Señor, para escuchar tu palabra. Padre Santo, quita, Señor, esta insensibilidad, quita, Padre Santo, esta apatía, Señor, quita, mi Dios, esto que no nos ha permitido tener, Señor, una vida de comunión contigo, Padre. Bendice, mi Dios, a todos nuestros niños, como Josías, Señor, que fue sensible, Señor, a tu voz y a tu palabra. Bendice a nuestros niños, Padre. Bendice a los padres, Señor, para que motiven, Señor, sus propios corazones y motiven los corazones de sus familias, Señor, para buscarte, para darnos cuenta, Señor, que tu palabra es verdad y que cada palabra que está escrita se va a cumplir, Señor, pero queremos que se cumpla para nuestro bien, para nuestro beneficio, para que Dios vea que nosotros estamos cambiando, Señor, y queremos ser diferentes, ser esas nuevas criaturas, Padre Santo, que tú dices en tu palabra, por el efecto de tu santa palabra en nuestro corazón. Bendice, mi Dios, a mis hermanos en sus trabajos, en sus negocios. Bendice, mi Dios, tu casa, que sea una casa santa, Señor. Este templo que ha sido consagrado, que nuestras vidas traigan, Señor, adoración, que traigan santidad, Padre Santo. Quitemos, Señor, de nuestros corazones los ídolos, Señor, que nos quitan de ese servicio a ti consagrado, Padre Santo, y que tu nombre sea glorificado, Padre. Señor, gracias. Bendice todos los ministerios de la iglesia. Bendice a todos mis hermanos que están al frente de los ministerios. Bendice a todos los que participamos en los ministerios. Porque es tiempo de levantar, Señor, la cabeza. Es tiempo de voltear hacia ti, Señor. Es tiempo, Señor, de someternos, Padre Santo, a ti, mi Dios. Que tu Santo Espíritu llene, dirija, controle nuestra vida, Señor. Porque nosotros deseamos escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos, danos el gozo de creer en ti, Señor, de esperar en ti. Danos, Señor, tanto el querer como el hacer, que tengamos anhelo por leer tu santa palabra, aparte de leer, Señor, todos aquellos libros buenos que nos ayudan. Señor, gracias. Te necesitamos, Padre. Bendice, mi Dios, a tu pueblo. Derrama tu Santo Espíritu, Señor, sobre nosotros. Te necesitamos. Los tiempos son difíciles, pero nosotros queremos, Señor, estar en tu presencia. Queremos caminar contigo. Queremos ser la iglesia, Señor, por la cual tú moriste. Queremos ser la iglesia por la cual, Señor, tú vives con nosotros. Dirígenos, Padre, ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para caminar contigo, para honrarte, Señor, con nuestra vida, para dar buen testimonio, para vivir vidas felices en Cristo Jesús. Bendice los hogares, bendice los matrimonios. Señor, ayúdanos, Padre, para que nosotros, Señor, podamos ser felices en ti. Toma en tus manos, Señor, nuestra vida. Te la entregamos. Queremos ser personas consagradas a ti. Que tal vez, Señor, no nos hemos dado cuenta de cuántos ídolos tenemos dentro de nuestro corazón o de nuestra familia, incluso dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, para que todo eso sea limpiado, sea quitado, sea destruido en el nombre de Jesús. Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. Te lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos.